buenas tardes. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos, mis queridos hermanos, querido Padre, agradecido estamos, porque estamos en tus horas sagradas queriendo ser instruidos por tu palabra. Queremos, Padre, que tú puedas bendecir este tema, que tú seas nuestro invitado de honor, que en cada hogar podamos sentir tu presencia en medio nuestro. Edifícanos, Padre. Ayúdanos, Padre, a que no nos desconectemos en esta tarde sin que hayamos sentido que hemos recibido tu bendición. Sé tu Padre que siga bendiciendo a las personas que se van a estar conectando, no importa en el momento que se conecten. Permite, Padre, que puedan recibir la misma bendición. Bendice a las personas a las que hemos de compartir esta grabación también para que de igual manera ellos puedan seguir este tema tuyo, Padre, pueda ser de edificación para nuestros hogares, nuestra familia y nuestras iglesias. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les quiero extender una oficial bienvenida a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Estamos estudiando el libro Historia de la Redención. Y hoy en particular vamos a estar estudiando el capítulo 45, que lleva como título El misterio de la iniquidad. Bastante similar al capítulo que estudiamos al principio del libro, que hablaba de cómo surgió la iniquidad en el cielo. En este capítulo va a estar desarrollándose el tema de cómo la iniquidad se introdujo en la primera iglesia existente en la historia y cómo esa iniquidad, cómo se introdujo y cómo nosotros debiéramos evitar que eso sucediera en nuestro tiempo hoy. Y me gustaría allí cada uno en sus hogares, si pudieran acompañarme, que busquen en su Biblia, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3, 4 y 7. Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículos 3, 4 y 7, dice la palabra de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente
lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Que el Señor le añada la bendición a su santa palabra. ¿Qué estaba el apóstol Pablo prediciendo que iba a suceder con este escrito? ¿Qué él estaba tratando de predecir que iba a suceder para nuestros tiempos? ¿Algunos de ustedes entienden con esta cita que él estaba tratando de predecir? Porque está diciendo que esto va a suceder justamente antes de la segunda venida de Cristo. Esto tiene que suceder. ¿Qué él estaba tratando de predecir? Dice aquí que el apóstol predijo que iba a suceder una gran apostasía. Y daría esa apostasía como resultado el establecimiento del poder papal. Declaró que el día de Cristo no vendría sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar como Dios. Y más adelante advirtió a sus hermanos acerca de que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya aquella época vio cómo se introducía en la iglesia los errores que habrían de preparar el camino para el desarrollo del papado, que fue lo que estudiamos la semana pasada. ¿Qué cosas fueron esos errores que dieron luz para que este poder fuera adquiriéndose? Ahora dice, ¿cómo fue que se introdujo el misterio de la iniquidad de la iglesia? ¿Piensa usted que un lugar tan puro como es la iglesia, lo es la casa de Dios, se pudiera introducir algo maligno? ¿Ustedes creen que eso pueda suceder? ¿Cuál es su opinión? En la iglesia, que es un lugar tan puro, es el lugar santo de la presencia de Dios, ¿puede existir la posibilidad de que se pueda introducir algo maligno dentro de ella? ¿Qué ustedes piensan? ¿O ustedes piensan que no se puede, eso no puede pasar en la iglesia de Dios? Eso pasó en el futuro, en el pasado y está pasando en el presente. Muy bien. ¿Qué más? Pasó en el pasado y está pasando en el presente. ¿Qué más? ¿Ustedes Y creen que... también Jesús, Dígame. y también Jesús lo predijo en la Biblia, está que la cizaña y el trigo caminarían juntos. Ah, muy bien. Si es la cizaña y el trigo caminarían juntos, significa que también dentro de la iglesia había cizaña. Buen punto, me gusta Sí. eso. Es más, en el cielo, que es un lugar puro y santo, ¿entró la maldad? ¿Sí o no? ¿Dónde surgió el pecado? En el cielo, En el Satanás. cielo. So, interesante ese punto que aún dentro de la iglesia quiero mostrarle en estos comienzos de que no estamos exentos de los ataques de Satanás aún dentro de la iglesia. Muchas personas piensan que dentro de la iglesia todo lo que sucede, pues podemos bajar la guardia, podemos estar tranquilos, todo va a estar bien porque el diablo no nos puede hacer daño dentro de la iglesia. Y ese es uno de los errores más grandes que hemos cometido los hermanos si pensamos de esa manera. Porque Dios nos mandó a estar siempre preparados, listos, despiertos, aún dentro de la iglesia, porque los ataques mayores sucederán ¿de dónde? De adentro. Porque parecerán verdad, pero serán mentiras que engañará, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. Interesante ese punto. Ahora dice, poco a poco, al principio con cautela y en silencio, y más tarde fue más abierta, el misterio de la iniquidad, dice la sierva de Dios en este capítulo, llevó a cabo su obra engañosa y blasfema y aumentó su fortaleza para lograr el dominio de las mentes de los hombres. Casi imperceptible, las costumbres paganas se introdujeron en la iglesia cristiana. Uno de los errores más grandes que cometió la iglesia cristiana de aquel entonces fue permitir que las celebraciones paganas de aquel entonces se mezclaran con los ritos sagrados. Al mezclarse cada una de ellas, ya las actividades paganas no se consideraban como algo mundano,
algo pagano, sino que ahora se aceptaba como un rito religioso. Se mezcló la verdad con la ¿qué? Con la mentira. Y al pueblo de Dios seguir creciendo, teniendo esas dos actividades mezcladas, el pueblo de Dios no podía distinguir entre lo que era falso y lo que era verdadero. Otro punto que hay que señalar, dice la sierva de Dios, dice, el espíritu de transigencia y conformidad fue restringido por un tiempo por causa de la fiera persecución que sufrió la iglesia bajo el paganismo. Pero cuando la persecución cesó, el cristianismo entró en las cortes y los palacios de los reyes y la iglesia puso a un lado la humilde sencillez de Cristo y los apóstoles para adoptar la pompa, el orgullo de los sacerdotes, gobernantes paganos, y en lugar de los mandamientos de Dios puso teorías y tradiciones humanas. Interesante este punto que quiero señalar y quiero que tengamos mucho cuidado, que uno de los errores más grandes que cometió la iglesia de aquel entonces fue poner la palabra de Dios a un lado. No sé si en alguno de ustedes, en algunas de sus iglesias, ustedes van a ver que hay ciertos hermanos que van y dicen, no, ya yo no creo en el Antiguo Testamento, o yo no creo tanto en la Biblia, eso era para el tiempo de antes, o ya yo no creo en el espíritu de profecía. Ponemos la palabra de Dios que a un lado, y entonces la iglesia quiere comenzar a ser dirigida por lo que nosotros pensamos que en el tiempo moderno, en el tiempo actual, debieran hacerse las cosas. Y ese fue, mis queridos hermanos, en aquel entonces, el comienzo de la decadencia espiritual de los hermanos. Mira lo que dice ella, dice, la conversión nominal de Constantino a principios del siglo XIV causó gran regocijo y el mundo, recubierto con el manto de la justicia, se introdujo en la iglesia. De allí en adelante, la obra corruptora progresó rápidamente y el paganismo, vencido en apariencia, fue realmente el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas, sus ceremonias, las supersticiones llegaron a formar parte de la fe y el culto de los profesos seguidores de Cristo. ¿Qué fue lo que dio origen al hombre de pecado? Dice, la mezcla del paganismo con el cristianismo fue lo que dio el resultado, el desarrollo del hombre de pecado. Cuando se mezcló, ¿qué cosa? El paganismo con el cristianismo. El líder que estaba bajo esa unión fue lo que la Biblia se le denominó como el hombre de pecado predicho en las profecías. Que ese hombre de pecado era el que habría de oponerse a Dios y exaltarse sobre él. Ese gigantesco sistema de religión falsa es la obra maestra del poder de Satanás, dice la sierva de Dios, un monumento a sus esfuerzos por ocupar el trono y gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad. ¿Qué hizo la iglesia de aquel entonces para obtener ventajas y honores mundanales? ¿Saben qué hizo la iglesia en aquel entonces para poder ser reconocida y tener ciertos tipos de ventajas? Dice, con el fin de obtener ventajas y honores mundanos, la iglesia procuró el favor y el apoyo de los grandes hombres de la tierra. Ya no era lo que Dios dijera, sino era satisfacer a los reyes y a los gobernantes. Y dice, y al rechazar de ese modo a Cristo, fue inducida a rendir lealtad al representante de Satanás, es a saber, el obispo de Roma y todo el sistema papal que conlleva con este. Dice, ¿cómo es considerado el Papa según una de las doctrinas cardinales del catolicismo? ¿Cómo es el Papa considerado a nivel mundial? ¿Cómo ustedes piensan que el mundo lo ve y mencionan al Papa? ¿Cómo él es considerado a nivel mundial? ¿Qué ustedes piensan? Como un Dios. Como un Dios. ¿Un Dios en dónde? En la tierra, ¿verdad? Dice, representabas, claro. Dice, una de las doctrinas cardinales que se enseña en el catolicismo es que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo, investido con autoridad suprema sobre los obispos y los pastores en todo el mundo. Más aún, el Papa se ha arrogado los mismos títulos de la divinidad.
Y eso, mis queridos hermanos, es una blasfemia. Ahora, para que Satanás pudiera conservar su dominio sobre los hombres y poder afirmar la autoridad de usurpador papal, debía mantenerlos ignorantes en qué aspecto, para él poder lograr que la gente siguieran al Papa y que lo aceptaran como la deidad en la tierra, el Dios en la tierra. ¿Qué Satanás tenía que prevenir que el pueblo de Dios hiciera? Okay. Estudiar la palabra de Dios. Ah, mira para allá. Para él poder lograr eso, tenía que quitar del pueblo de Dios la palabra de Dios. La palabra de Dios. Muy bien, muy cierto. Ahora, interesante ese punto. Hoy en día, para que el pueblo de Dios pueda ser destruido, ¿qué tiene que dejar de estudiar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso es muy triste y es alarmante cuando ustedes escuchan, hermanos, que tú le dices un así dice Jehová y ellos dicen, no, yo no creo ya en la Biblia. O eso es para el tiempo de antes. Tristemente se están encaminando al mismo movimiento que creó Satanás en aquel entonces. Dice, Satanás sabía muy bien que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para descubrir sus engaños. Él sabía que si el pueblo de Dios se mantenía estudiando, lo podían descifrar su movimiento y iban a poder resistir su poder. Incluso el Salvador del mundo resistió sus ataques por medio de qué? ¿Cómo Dios venció a Satanás con las tentaciones? Escrito está. Escrito está, con la palabra. En cada uno de los asaltos que Cristo empleó el escudo de la verdad eterna, al decir escrito está, cada sugerencia del adversario opuso la sabiduría y el poder de la palabra. Para que Satanás pudiera conservar ese su dominio sobre los hombres y afirmar la autoridad de usurpador papal, dice la sierva de Dios, debía mantenernos ignorantes acerca de las escrituras. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios pereció. ¿Por qué cosa? ¿Por falta de qué? Falta de conocimiento. Muy bien. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No porque el conocimiento no estaba disponible, porque el pueblo de Dios dejó de qué? De escudriñar las palabras de Dios. La Biblia exalta a Dios y pone al hombre que es finito en su correcta ubicación. Por lo tanto, sus sagradas verdades deben mantenerse ocultas y mejor suprimidas, decía Satanás. Esa fue la lógica adaptada por la iglesia de Roma y por ciertas cantidades de años impidió la iglesia de Roma la circulación de la Biblia. Únicamente quienes podían leer o tener acceso a la Biblia eran los obispos, los sacerdotes, porque ellos entendían de que podían manipular y controlar al pueblo si los mantenía como ignorantes a la verdad. Y dice, se prohibía a la gente que la leyera o que la tuvieran en sus hogares. Y sacerdotes de principios interpretaban sus enseñanzas de manera que apoyaban sus pretensiones. De esa misma manera, el Papa llegó a ser casi universalmente reconocido como el representante de Dios en la tierra, porque ellos eran los únicos que tenían acceso a qué cosa, a la palabra de Dios, y las manipulaban de acuerdo a lo que ellos quisieran, dotados de autoridad suprema sobre la iglesia y el Estado en aquel entonces. Entonces, vamos a Daniel 7:25. Este capítulo es bastante interesante. Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice la palabra de Dios. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo.
Vemos aquí a Daniel que dice que una de las cosas que Satanás quiso hacer a través del papado para poder mantener engañado al pueblo de Dios era que quiso cambiar ¿qué cosa? La ley. La ley, el tiempo, ¿verdad? Dice cambiar los tiempos y la ley. Interesante. Dice, al eliminar el detector de los errores, al pueblo de Dios no tener la Biblia en su mano, que es el detector de los errores, Satanás obró de acuerdo con su voluntad. Dice, la profecía declarada que el papado pensaría cambiar los tiempos y la ley, no se demoró en intentar esa hora. Una vez el pueblo de Dios deja de estudiar, deja de tener acceso a la palabra de Dios, Satanás comienza a obrar inmediatamente. Dice, para permitir que los paganos se convirtieran y encontraran un sustituto a los ídolos que adoraban, y para promover de ese modo la aceptación nominal del cristianismo, se introdujo gradualmente el culto cristiano, la adoración de imágenes y de reliquias. Como los paganos adoraban imágenes de otros dioses que ellos tenían, entonces los cristianos dijeron, pues vamos a nosotros crear imágenes de nuestro Dios. Y en vez de que ellos adoren una estatua del dios Baal o whatever, vamos a hacerle que ellos adoren a la Virgen María, que adoren a los apóstoles, que adoren al niñito Jesús o a Jesús, y comenzaron a crear imágenes para así a mantener a los paganos adorando lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. ¿A qué cosa? Las imágenes. Interesante ese punto. Y dice, el decreto de un concilio general finalmente confirmó ese sistema de idolatría papal. Para completar su obra impía, Roma pretendió eliminar el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y el segundo mandamiento de la ley de Dios, ¿qué prohíbe? ¿Adorar qué cosa? Ídolos. Imágenes. Ídolos. Imágenes. Y dividió entonces el 10º mandamiento en 2 partes para conservar el número, porque tienen que ser 10 mandamientos. Interesante ese punto. Y comenzaron a crear ¿qué cosa? Cambios a la ley de Dios. Tal como Daniel 7:25 lo había dicho, que que se iba a levantar iba a querer cambiar las leyes y los tiempos. Este proceso del paganismo abrió entonces camino para qué. Ya no solo ahora se adoraban imágenes, abrió camino, también dice, esa actitud de retroceso ante el paganismo abrió el camino para apartarse aún más de la autoridad del cielo. Satanás entonces quiso atacar el 4º mandamiento. ¿Cuál es el 4º mandamiento? El sábado. El sábado. Y dice, y trató de poner a un lado el antiguo sábado que Dios había bendecido y santificado para exaltar en su lugar las fiestas que guardaban los paganos en el nombre del venerable día de ¿qué? Del sol. Ok, los cristianos guardan el sábado, Satanás quiso tener su día. Y los paganos ya de por sí adoraban a ¿qué Dios? ¿Al Dios qué? Sol. ¿Cómo se dice domingo en inglés? Sunday. Día del sol. Interesante. Y dice, al principio ese cambio no se llevó a cabo abiertamente. En los primeros siglos, todos los cristianos guardaban ¿qué cosa? El sábado. Es más, al principio, la Iglesia Católica, ¿cuál día guardaba? El sábado. Esto no fue que ellos siempre guardaron el domingo. Dice, cuidaban celosamente al principio el honor de Dios. Y como creían que su ley era inmutable, conservaban religiosamente el carácter sagrado de sus preceptos al principio. Pero con gran sutileza, Satanás obró por medio de los instrumentos para lograr ese propósito. Para que la atención de la gente se dirigiera al domingo, lo convirtió en una festividad en honor a la resurrección de Cristo. Y ya con eso fue para el pueblo religioso cristiano más que suficiente para darle validez para cambiar el día establecido por Dios
para el domingo. Se celebraron los servicios religiosos entonces en ese día, los domingos. No obstante, se le consideraba aún como un día de recreación. Y el sábado, aún así, seguía siendo guardado religiosamente. ¿Quién promulgó otro día de observancia y quién le dio la validez a ese día? Según el espíritu de profecía. Estamos leyendo este capítulo. Dice, esa actitud de retroceso ante el paganismo abrió el camino para apartarse aún más de la autoridad del cielo. Satanás atacó el cuarto mandamiento también y trató de poner a un lado el antiguo sábado que Dios había bendecido y santificado para exaltar un lugar, la fiesta que guardaban los paganos como el día del sol. Al principio ese cambio no se llevó a cabo abiertamente, pero con gran sutileza Satanás obró por medio de esos instrumentos para lograr sus propósitos, para que la atención de la gente se dirigiera al domingo. Se celebraron grandes concilios y dice, de este modo la festividad pagana finalmente llegó a ser honrada como una institución divina, mientras el sábado de la Biblia se declaró reliquia del judaísmo y se insistió que su observancia iba a ser algo maldito. Pero segunda de Tesalonicenses 2:4 dice aquí, el gran apóstata logró éxito al exaltarse a sí mismo, porque segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto. Satanás quiso atacar todo lo que representaba a Dios y a sus cultos. Y ya vemos que Satanás introdujo el paganismo, la idolatría dentro de la iglesia y creó un falso día de ¿qué? De observancia, de reposo. Dice, se había atrevido a cambiar el único precepto de la ley divina que en forma inconfundible, dice la sierva de Dios, señala a toda la humanidad al Dios verdadero y viviente. En el cuarto mandamiento, el Señor se presenta como el creador de los cielos y la tierra, y por lo tanto como distinto de todos los dioses falsos. El séptimo día fue santificado para que fuera un día de reposo para el hombre, como un monumento de la obra de la creación. Se le instituyó para que mantuviera al Dios viviente siempre delante de las mentes, como la fuente de todo ser y el objeto de reverencia y culto. Satanás trató de desviar a los hombres para que no manifestaran lealtad a Dios ni rindieran obediencia a su ley. Por lo tanto, dirigió sus esfuerzos especialmente contra el mandamiento que señala a Dios como creador. Pregunta que les hago hasta el día de hoy. ¿Satanás sigue atacando el día sábado? ¿Qué ustedes piensan? Sin duda. Dile. Edwin, Dígame, hermano Mateo. es interesante que nosotros olvidemos de dónde hemos aprendido estas cosas. Recuérdate cuando se hizo cuando mandó Jehová a hacer el santuario en Éxodo 15. Dice, y me haré un santuario. La puerta del santuario estaba dándole los sacerdotes, que era, el sol sale por el east, right? Yeah. Los sacerdotes, la puerta era dándole la espalda al sol del santuario. Significaba que aquellas personas que adoraban a los ídolos, y te acuerdas que los sacerdotes paganos se hacían como muchos sacerdotes católicos, que se hacían una redondez en la cabeza. Si no, es mudo. ¿Ok? ¿Lo vi? Sí. Interesante eso, que al día de hoy, en aquel entonces, Dios no quería que ni siquiera el templo estuviera ubicado hacia el sol, para no crear esa confusión. Yeah. Pero nosotros hoy volvemos tratando de que la iglesia se llene, permitimos la entrada del paganismo, bajamos los principios que Dios nunca ha querido que nosotros bajáramos. Interesante ese punto. Dice, yo me he topado con muchos
hermanos de otras denominaciones que ellos me dicen que por qué nosotros insistimos en guardar el sábado, si es importante recordar el evento de la resurrección de Cristo. Y por eso el domingo debe ser guardado como un día de reposo cristiano. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿ustedes piensan que hay alguna indicación en la palabra de Dios una vez Jesús resucitó el domingo que alguien guardara el domingo como día de reposo? En algún momento en la Biblia donde Dios dice, mira, ahora que voy a resucitar el domingo, este va a ser el día que se ha de guardar. ¿Hay alguna indicación bíblica que justifique esta enseñanza? ¿Qué ustedes piensan? No. Ahora, otro punto interesante es la resurrección de Cristo. ¿Era importante? ¿Sí o no? Muy importante, si no. Ahorita mismo estaba estudiando un capítulo de la historia de Jesús, donde el capítulo 27 del libro The Story of Jesus en inglés, pero dice la historia, donde habla bien claro que dice que ni aún el embalsamiento de Cristo fue suficiente para no guardar el sábado a las mujeres. Ellos permitieron guardar el sábado antes de ungir ¿cómo se? Embalsamarlo. Interesante. So, entendemos que Jesús era el maestro y Jesús era el que nos enseña a nosotros lo que debemos hacer. Pero en la Biblia Jesús mismo, yo no he venido a abolir qué cosa, ni la ley, ni lo que, ni los profetas. Yo vine aquí a cumplir, a enseñarnos a nosotros que lo que Dios ha establecido no cambia, permanece para siempre, y Jesús mismo lo guardó. Como tú dijiste, Jesús mismo no fue embalsado en sábado. Jesús no resucitó el sábado, pudo haber resucitado, ¿verdad? Pero ¿qué día resucitó? El domingo. Y el domingo es importante recordar la resurrección de Jesús, es sumamente importante porque la resurrección de Jesús está basada en nuestra esperanza de que podemos tener que salvación. Pero aunque el evento es sumamente importante, el evento no invalida lo que Dios ha establecido como día de observancia. Y aún la Biblia dice que en el cielo, ¿qué día vamos a guardar? El sábado. Dice, ni Cristo ni los apóstoles le dieron tal honor a ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tiene sus orígenes durante el periodo del misterio de la iniquidad, ya que en los días de Pablo había comenzado a obrar. Ahora, ¿dónde y cuándo adoptó el Señor a ese hijo del papado? ¿Qué razones se pueden presentar para justificar un cambio acerca del cual la Escritura guarda silencio? Estuve buscando en la historia, dice que en el siglo VI el papado ya estaba firmemente establecido, en el siglo VI. La sede de su poder se hallaba en la ciudad imperial y se declaró que el obispo de Roma iba a ser la cabeza de toda la iglesia. El paganismo había cedido su lugar entonces al papado, porque no se les prohibía a ellos realizar sus prácticas. Lo único que se le cambió fue el nombre de sus prácticas. Y dice que el dragón había dado a la bestia su poder y su trono, grande autoridad, Apocalipsis 13:2. Y entonces comenzaron desde ese día los 1260 años de opresión papal, predicho en la profecía de Daniel y Juan, que eso está en Daniel 7:25 y en Apocalipsis 13 de 5 al 7. Pueden estudiar eso. Dice, los cristianos se vieron obligados a elegir entre renunciar a su integridad y aceptar las ceremonias y cultos católicos o pasarse la vida en las mazmorras o morir entre rejas o víctimas de hacha de verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús que dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres, por vuestros hermanos y parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros
y serán aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Oye, mis queridos hermanos, hay un precio grande que pagar por serle fiel a Cristo. La pregunta está, ¿estamos dispuestos a mantenernos firmes o vamos a ceder? La persecución se desató sobre los fieles con mayor furia que antes, y el mundo se convirtió en un vasto campo de batalla. Por cientos de años la iglesia de Cristo encontró refugio escondiéndose y en la oscuridad. Así dice el profeta, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1270 días. Apocalipsis 12:6. Algo interesante de todo esto, mis queridos hermanos. Y yo quiero que nosotros aprendamos a poner nuestra mirada en Cristo y no en los hermanos. No hace mucho le estaba contando al hermano, creo que hoy, al hermano Mateo y a Luis, que yo tuve un sueño donde se me presentaba que estaba yo siendo perseguido y yo estaba huyendo, y de momento entre huyendo, miro hacia mi iglesia y veo que están todos los hermanos allí y yo digo, ¿y por qué ellos no están huyendo? Si nos están persiguiendo. Y me pongo así a preguntarle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo que yo ser el que tengo que huir y ellos no? Y el Señor me había dicho, no todo el que me dice que me va a seguir, me están siguiendo. Únicamente los que serán perseguidos serán aquellos que me son fieles a mí. Y ahí abrí mis ojos y dije, ¿cómo es posible que todos estemos congregados, pero no todos estemos consagrados? Y ahí está el problema, en que hemos aprendido y nos hemos acostumbrado a estar congregados, pero no consagrados. Y el Señor está queriendo en esta tarde hacernos a ti y a mí ver que cómo está tu experiencia espiritual con Dios. ¿Tú solo vas a la iglesia a congregarte o estás permitiendo que el Señor te consagre, te dedique para su causa? Dice que el pueblo de Dios tuvo que pasar por lo que se llama la Edad Media. Otros le llaman el tiempo del oscurantismo. Y dice, ¿qué cambios surgieron en la Edad Media? Dice, la ascensión de la Iglesia Católica al poder señaló el principio de la Edad Media. A medida que su poder aumentaba, el de la Iglesia Católica, las tinieblas se hacían más intensas. La fe se trasladó de Cristo, su verdadero fundamento, al Papa de Roma. Ya la gente no se le enseñaba a poner su fe en Cristo, sino al líder de la iglesia. En lugar de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de los pecados y la salvación eterna, la gente recurría para el perdón de sus pecados ¿a quién? Al Papa, a los sacerdotes, a quienes se les delegaban esa autoridad. También se les enseñó que el Papa ahora era el mediador entre los hombres y Dios, y que solo podían acercarse a Dios únicamente a través de ¿quién? Del Papa. Y más aún, que estaban en el lugar de Dios para ellos y que por lo tanto debían ser obedecidos sin vacilar. Si el Papa daba una orden, nadie se la podía cuestionar, porque ellos eran Dios en la tierra. Ese era el tipo de enseñanza, hermano Mateo. Edwin, además de eso, el Papa ha llegado a decir la blasfemia más grande, que ellos pueden excomulgar aún los ángeles del cielo. Ay, interesante eso. Dice aquí también que todo eso está ahí. Dice, cualquier desviación de sus requerimientos, de lo que dijera el Papa, era causa suficiente para que se le lanzaran los más severos castigos sobre los cuerpos y las almas de los ofensores. De ese modo, la atención de la gente se desvió de Dios para dirigirse a hombres falibles y sujetos a error. Todavía más, al mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder sobre el medio del papado. El pecado se cubrió
con un manto de santidad cuando se suprimen las escrituras y el hombre se considera supremo. Todo lo que podemos esperar es fraude. Mira lo que dice la sierva de Dios. Cuando se suprime el estudio de la palabra de Dios y el hombre se considera supremo, la mirada tuya está puesta en los líderes. Todo lo que podemos esperar es fraude, engaño, degradante iniquidad. Y dice, con la elevación de las leyes y las tradiciones humanas, se manifestó la corrupción que siempre resulta cuando se pone a un lado la ley de Dios. Pregunta que les hago. ¿Piensan ustedes que hasta el día de hoy la gente todavía piensa de esta misma manera? ¿Siguen este mismo sistema? Yes, indeed. Es más, le voy a decir más. ¿Cuál es la iglesia popular? La que sigue este mismo tipo de enseñanza, ¿verdad? Yeah. Piensa que de alguna manera, y voy a hacer ahora un poquito más directo, ¿piensan ustedes que de alguna manera nuestras creencias en la iglesia pueden estar siendo influenciadas de la misma manera hoy? Oh, Yes, yes. indeed. Se están introduciendo muchos errores en nuestras iglesias. Entonces, tenemos que estar pendientes porque ahí es cuando dice que comenzarán a llegar los días de ¿qué? De peligros. ¿Por qué se dice que eran días de peligro para la iglesia de Cristo en aquel entonces? Dice, los fieles portaestandarte eran pocos ciertamente. Y siempre ustedes van a ver que aquellos que quieren vivir bajo la palabra de Dios y mantenerse firmes, siempre va a ser un grupo como pequeño. Okay. Y dice, aunque la verdad no quedó sin testigo, había momentos cuando parecía que el error y la superstición prevalecían por completo y la verdadera religión sería erradicada de la tierra. Se perdió de vista el evangelio, pero en cambio las formas de la religión se multiplicaron y la gente recibía la carga de rigurosas exacciones. No solo se le enseñó que recurrieran al Papa como mediador, sino también a confiar en sus propias obras para expiar sus pecados. Largos peregrinajes, actos de penitencia, el culto a las reliquias, la construcción de iglesias, capillas y altares, el pago de grandes sumas a la iglesia, esto y muchas similitudes se fomentaban para apaciguar la ira de Dios o obtener su favor. Como si Dios fuera un hombre que se enojara por cositas a quien se le puede pacificar con ofrendas o penitencia. Así comenzaron a tratar a Dios. Pregunta que les hago. ¿Sería que la iglesia de Cristo también puede coger en este mismo peligro, en estas mismas prácticas? ¿Ustedes piensan que habrá algo que nosotros podamos hacer para evitar que estos movimientos entren a nuestras iglesias? ¿Qué ustedes piensan? Yo creo que ya muchas están penetrados, pero yo creo que cuando nosotros ponemos nuestra mente y nuestro estudio bajo la dirección del Espíritu Santo, no vamos a poder ser engañados, porque resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y quisiera alentar algo que se me lo iba a hacer ahorita, pero dice que no solamente suspendieron la Biblia, sino era una de esas de muerte que tenía la palabra de Dios. Y llegará el tiempo en que nosotros por tener este libro será una sentencia de muerte. Pero muchos lo tenemos, pero no lo estudiamos. Y lo que yo le había dicho a ustedes en unos estudios atrás, a nosotros nos pueden quitarle esto, pero lo que ya nosotros hemos guardado aquí, nadie te lo puede quitar. Eso no es. Te pueden quitar el libro, pero lo que ya tú has leído de él y has retenido de él, nadie te puede quitarle eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar este tiempo para atesorar esa palabra de Dios. Dice aquí, ¿cuáles fueron las enseñanzas erróneas que se introdujeron en la iglesia? Le voy a mencionar algunas de ellas y yo quiero que mientras las voy mencionando, ¿cuántas de ellas de algún modo usted creía o tal vez está creyendo? Y si tiene alguna pregunta en alguna de ellas, me detenga y podamos hablar de ellas.
Dice, los siglos subsiguientes fueron testigos de un constante aumento del error en las doctrinas enseñadas por Roma. Comenzaron a introducirse por la iglesia de Roma muchas doctrinas que no eran del pueblo de Dios. Comenzaron a entrarse dentro de la iglesia de Dios y se aceptaron como norma de fe. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido la atención de la iglesia y habían ejercido influencia sobre ellas. Muchos que profesaban estar convertidos seguían aferrados a las dogmas paganas y no solo continuaban estudiándolos ellos mismos, sino que instaban a otros a hacerlos por medio de ejercer más influencia sobre los paganos. De ese modo se introducieron graves errores en la fe cristiana. El primero de ellos dice, entre ellos sobresale la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en el estado consciente de los muertos. Se le comenzó dice, esta doctrina constituye el fundamento sobre el cual Roma establece la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. La Iglesia Apostólica Romana comienza a decir que cuando una persona muere, ¿para dónde va? El que fue bueno, ¿para dónde va? Para el infierno. A ver, que diga, el que sea bueno para el cielo. Al cielo y el malo. Y el purgatorio y toda esa doctrina. Exacto. Entonces de ahí, pues si los buenos están en el cielo y si fueron constituidos que eran santos, pues la gente ya dejan de orar a Dios y también ora a los santos para que sean los santos que vengan y nos ayude, intercedan por nosotros y entre ellos se le adora también a la Virgen María para que ella sea la que vaya, interceda por nosotros ante Jesús para que Jesús pueda hacer algo por nosotros, porque ella es la mamá y Jesús no le va a negar nada a su madre, ¿verdad? Y de ahí comenzaron todas estas filosofías a introducirse y el pueblo de Dios, sin darse de cuenta, en vez de ir directamente a Dios, tiene una tendencia a ir a donde alguien que ellos consideran que es un santo, o muchos hasta oran a la madre de Jesús cuando la Biblia no ha dado ninguna luz o práctica para esto. Dice, de ahí surgió también la doctrina errónea del tormento eterno para los que finalmente resulten impenitentes, que fue incorporada bien al principio de la fe católica. Ya no solo te enseña que los buenos se van para el cielo, sino también los que son malos, pues se van al lugar que se llama, lo que ellos llaman el infierno. Y allí en el infierno se les enseña que ellos están todo el día como quemándose, sufriendo por la eternidad. Es una cosa terrible. ¿Sabe, Edwin? Yo cuando estaba en Connecticut me encontré con tú sabes, haciendo misionera y me dijo eso, y me dijo, no, que entonces yo le dije, pues mira, si Dios es así, yo no quiero saber de Dios. Claro. Se lo dije, si Dios es así, yo no quiero saber de Dios, porque Dios es amor y Dios no quiere que nosotros suframos. Y él, porque me cogió la Biblia y me la tiró al piso. Oh, wow. Y si no viene un vecino, me da. No, es fuerte, pero es como de un invento erróneo, tienen que seguir creando otros para justificarlo. Mira de esto, dice, después se preparó el camino para la introducción de otra invención pagana que Roma denominó el purgatorio. No hay ninguna parte en la Biblia que hable del purgatorio y que se empleó para aterrorizar a las multitudes crédulas y supersticiosas. Que el purgatorio es como un lugar que tú no estás ni en el cielo ni en el infierno. Es como que donde tú tienes una oportunidad para enmendar qué cosa, lo malo que viviste en esta vida. Y si logras hacerlo, pues dime, hermano Mateo. Mira, esto es maravilloso, porque también esa doctrina ha sido, ellos la hicieron para llenar el cofre de la tesorería, porque
si tú pagas por lo que sea, por sacar, dice que lo van sacando poco a poco y llevándolo a otro lado. Y eso, y dice que entran hasta hace tiempo yo estudié que eran casi 500.000 millones de dólares diarios que entraban a Roma por esas misas. Eso, mira, me leíste la mente. Eso iba a decir, dice, y mediante ese rol del purgatorio, porque la gente decía, espérate, los familiares dicen, espérate, mi hijo tal vez no está en el infierno, pero si yo pago para convencer al Señor, el Señor lo puede enviar hacia el cielo. Entonces ellos les exigían, de acuerdo a lo que fue el pecado de la persona o el crimen, era el pago que se tenía que hacer, y los familiares muchas veces con la mejor intención, dado la ignorancia que tenían porque no tenían acceso a la palabra de Dios, y la mejor intención de querer salvar a sus seres queridos, vendían sus propiedades y hacían para poder sacar a su hijo de la posibilidad de irse al infierno y así moverlos al cielo. Y la iglesia sacó, como dijo el hermano Mateo, una ventaja y sacó mucho dinero y se aprovechó de estas personas. Dice, otra invención más se necesitaba para que Roma pudiera aprovecharse de los temores y los vicios. Dice, fue provista por la doctrina de las indulgencias, que era lo que está hablando el hermano. Se prometía total remisión de los pecados. Si tú cometiste un pecado, iba donde el Papa tú le confesabas sus pecados y él te decía qué tú tenías que hacer para pagar, para que recibieras qué cosa, el perdón. Ahora el perdón se compraba. Interesante eso, esa tienda. Y dice, tanto de los pecados presentes, de los pecados pasados y de los pecados futuros. Tú podías comprar las indulgencias para poder obtener ese perdón. Y la liberación de todas las sanciones y penalidades en las que se incurriera a los que se alistaban en las guerras del pontífice para extender sus dominios temporales y castigar a los enemigos, o para exterminar a los que se atrevían a negar su supremacía espiritual. Imagínense en eso, que tú podías pagar por los pecados que tú no habías cometido y ya tenías el perdón de ellos. Interesante eso. Todavía tú no sabes qué pecado cometiste, pero tú podías comprar esa indulgencia y tú decías, bueno, si yo tal vez voy a cometer adulterio la semana que viene, déjame ya ir pagándolo adelantado para ya tener ese pecado ya perdonado. Una cosa interesante. Y eso no impedía que la gente dejaran de pecar. Lo que los hacían era sentir que habían sido perdonados, pero no cambiaban su actitud de dejar de pecar. Dice, también se le enseñó a la gente que mediante el pago de cierta suma de dinero a la iglesia, si le pagaban a la iglesia cierta cantidad de dinero, podían librarse del pecado y salvar también las almas de sus amigos fallecidos que se encontraban confinados en medio de las llamas del tormento. Y se podían sacar a la gente del infierno y mandarlos para el cielo. Dice, mediante esos procedimientos, Roma llenó sus cofres, como decía el hermano Mateo, y sostuvo la magnificencia, el lujo y el vicio de los pretendidos representantes del que no tenía dónde reclinar la cabeza. A costa de eso, los líderes de los pontífices vivían como reyes, como ricos. Dice, el rito bíblico de la cena del Señor fue reemplazado por el sacrificio de la misa. Ya en vez de hacerse el rito de la Santa Cena, ahora ellos hacían ¿qué cosa? La misa. Los sacerdotes católicos pretendían que mediante sus ceremonias podían convertir el pan y el vino en el cuerpo de ¿quién? En el cuerpo y la sangre verdadera de Cristo. Con presunción pretendían disponer abiertamente del poder para poder ellos crear a su creador. Eso era lo que ellos enseñaban. Se requería que todos los cristianos creyeran y participaran de esto, o si no iban a ser puestos en pena de muerte. Y se les requería que manifestaran su aceptación a este terrible error
que ofende al cielo. Los que rehusaron eran entregados a las llamas. Todo cristiano que se oponía a esto, los encendían las llamas en las hogueras y los quemaban. Pregunta que yo les hago, mis queridos hermanos. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar que esto vaya a ser una realidad en nuestras iglesias y peor aún en nuestros hogares? Que este tipo de mentiras, errores, se conviertan en una realidad en nuestras iglesias y en nuestros hogares. ¿Qué ustedes piensan que se pudiera hacer para poder evitar todo esto? Hermano Mateo. Mira, Edwin, el proceso está en estudiar las Sagradas Escrituras, la vida de Cristo, merciful, clemente, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La vida de Cristo es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir y aprender para poder desarrarnos de esos errores que hoy en día dentro de la misma iglesia y en todas estas iglesias se están promoviendo. La sierva de Dios, dándonos el consejo, va por la misma línea de pensamiento que tú mencionaste, hermano Mateo. Acuérdense que para el enemigo poder haber introducido todas estas mentiras, tuvo que el enemigo eliminar de las iglesias, ¿qué cosa? ¿El estudio de qué? La Sagrada Escritura. De la Sagrada Escritura. Por lo tanto, así fue como él logra entrar las cosas. Para nosotros evitar que entren, tenemos que volver a las sendas antiguas. Estudiar la palabra de Dios. Dice, el mediodía del papado fue la medianoche espiritual del mundo. Las sagradas escrituras eran casi desconocidas. Llegó un tiempo dentro de la iglesia, en el pueblo verdadero de Dios, donde las sagradas escrituras eran casi desconocidas. No solo por la gente, sino también por los sacerdotes, los líderes de la iglesia. So, qué peor aún es que no solo los hermanos de la iglesia no están estudiando, aquellos a quienes tú acudes para que te aconsejen y te guíen, tampoco están siendo instruidos por quienes, por Dios. Y dice, tal como los fariseos de la antigüedad, los dirigentes católicos aborrecían la luz que habían puesto en evidencia sus pecados. Con la ley de Dios, la norma de la justicia, fuera de quicio, ejercieron un poder ilimitado y practicaron el vicio sin restricción alguna. Prevalecía el fraude, la avaricia y la lascivia. No había crimen que no se cometiera para obtener riqueza o escalar posiciones. Y muchas veces muchos hermanos están dispuestos a bajar ciertos principios para que la iglesia pueda obtener una cierta riqueza o poder tener alguna posición. Los palacios de los papas y los prelados eran escenarios del libertinaje más degradante. Algunos de los pontífices reinantes cometieron crímenes tan repugnantes que los gobernantes seculares trataron de deponer a esos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados sobre el trono. Por siglos no progresaron la ciencia, las artes ni la civilización. Una parálisis moral e intelectual se apoderó de la cristiandad. Y esa, mis queridos hermanos, fue la causa para que el misterio de la iniquidad entrara dentro de la iglesia. Porque la iglesia dejamos de estudiar la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Hermana Daimi, ¿verdad? ¿Puedes tener el comentario? Diga. Sí, quería añadir algo más, Claro. porque nosotros a veces pensamos que estamos llevando a la iglesia a ser tan moderna porque la tecnología avanza, la ciencia avanza, todas las cosas avanzan y entonces ya estamos llevando a la iglesia a hacerla tan moderna que nos estamos olvidando de lo que realmente Cristo quiere, y es que estudiemos la palabra.
Amén. Vamos un sábado a la iglesia y nos estamos dando cuenta que es más tiempo en otras cosas que en estudiar la palabra, que es lo que realmente es lo que nos va a nutrir y lo que nos va a ayudar a seguir en el camino de Cristo. Wow, David, aprecio esa observación y es muy importante lo que acabas de señalar, porque como tú dices, ese movimiento de crear una iglesia tan moderna pone en peligro porque la iglesia se convierte más en un punto de entretenimiento y deja de ser un centro donde se le enseña a la iglesia a confiar y a depender de Dios, mirar las necesidades que pueden tener los hermanos, en vez de que la iglesia se esté centralizando en tener todos esos lujos, pero para obtener todos esos lujos se sacrificaron que ciertas necesidades de otras personas no pudieran ser saciadas. Interesante ese punto. Número 2, los hermanos, dentro de todo el modernismo, lo único que van a la iglesia es a entretenerse, a pasar un rato bueno y no están siendo edificados. Y tristemente, Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios podamos tener una relación con Él. Ahora mismito la lección de escuela sabática de hoy hablaba un punto sumamente interesante y es que Satanás quiso tentar a Dios en 3 puntos sumamente importantes. Por en cada una de las tentaciones, Jesús nos enseñó a ti y a mí que de la única manera que nosotros podemos vencer al enemigo es con su palabra. Interesante, cuando Dios creó el mundo, ¿qué Dios utilizó? Su palabra. Su palabra. Dios dijo y existió. Mira, la palabra de Dios tiene tanto poder que nosotros no podemos entender ese poder porque no nos adentramos en su palabra. Dios dijo y existió. El enemigo vino a tentarlo y Dios utilizó su propia ¿qué? Palabra para derrotarlo. Y Dios te está diciendo a ti, yo estoy al control de tu vida. Tú no te tienes que preocupar porque lo que yo digo sucede, surge. Todo lo que tú necesitas yo lo puedo proveer, solo tengo que decirlo y lo tendrás. Pero lo que tú necesitas para vencerle al enemigo, tú no puedes dejar que ningún líder de la iglesia te aparte de eso. Ningún líder de la iglesia te puede decir a ti que disminuya la capacidad de tú que estudiar la palabra. Nadie te puede decir que esto es antiguo. Al contrario, es antiguo, pero igual de poderoso. Mira, los escritores del Nuevo Testamento, todos referían a ¿qué? Al Viejo Testamento. Nadie me dejaba de no mencionar qué cosa, el Viejo Testamento, porque la palabra de Dios en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tiene poder para nosotros hoy, para transformar nuestras vidas. Hermano Luis. Edwin, todo lo que dices es cierto, todo lo que estamos viendo también lo podemos comprobar porque eso está escrito también y sabemos que eso va a pasar, pero yo quiero hacer una pregunta en voz alta, ¿no? A ver qué consejo puedes dar, porque esa misma inquietud que tiene Daimi la tienen muchos hermanos y también yo la tengo también. Entonces alguien me preguntó hoy día, me dice, Luis, con todo lo que vemos, entonces dejamos de venir a la iglesia, ya no nos congregamos como nos congregamos antes, o qué hacemos, cuál es en cierta manera el camino para el cristiano fiel que quiere serle fiel a Dios y que sabe que lo que está pasando ahora no corresponde a las cosas que Dios quiere. Entonces, ¿qué podríamos darle una respuesta a esas personas? Muchas gracias, Luis. Una pregunta muy buena y muy importante para nosotros hoy. Voy a darle 2 puntos. Número 1, no sé si se acuerdan en 2 estudios que di atrás, donde el pueblo de Dios se encontró en la misma situación y habíamos hablado donde el pueblo de Dios se mantuvo como un estandarte dentro de la iglesia para tratar de que la conciencia de Dios estuviera presente, los votos se hicieran de acuerdo a Dios, pero llegó un punto donde la iglesia se apartó tanto de Dios que decía el espíritu de profecía que los siervos de Dios corrían peligro su fe,
quedándose allí y sus hijos, y decidieron en ese momento, cuando ya era la influencia tanta para apartarlos de ellos, que ellos tuvieron que salir de allí para entonces ellos poder congregarse entre los verdaderos fieles de Dios y manteniéndose así, buscando la palabra de Dios como Dios así lo había establecido. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que ellos se mantuvieron en la iglesia, porque Dios nos mandó a nosotros ir a dónde? A la iglesia. Jesús mismo, ¿a dónde iba los sábados? A la iglesia. Los judíos, el pueblo de Dios estaba más apartado de Dios, no podía estar, lejos no es. Habían creado leyes que ni Dios mismo había creído, y Jesús estaba allí para corregir qué cosa, lo que ellos habían ya añadido y habían hecho malo. Y Jesús nos insistió a nosotros ir, pero están los dos puntos donde nosotros tenemos que crear un balance. Y aquí es donde yo quiero ser muy cauteloso, porque el consejo bíblico es que nosotros tenemos que congregarnos, tenemos que ser la lumbrera de la iglesia, porque imagínense que todos los siervos de Dios se van de la iglesia. ¿Quién puede darle la luz que ellos necesitan para tratar de recapacitarlos? Necesitamos tenerla allí, pero si llega un punto donde sus conciencias de la iglesia en su totalidad ha sido cauterizada y la espiritualidad tuya está corriendo peligro, estás comenzando tú a ceder a ese tipo de forma de adoración, tus hijos están creciendo y se están más desviando a mantenerse fiel a la influencia que tú estás dando, yo aconsejaría más a que tú te congregues en un lugar donde tú puedas crecer como familia junto a Dios y no permitir que esa influencia te haga perder lo más sagrado que es tu familia, tus hijos. ¿Me van entendiendo? Porque va a llegar un tiempo donde la influencia va a ser tanta que sin que tú te des cuenta comienzas a aceptar esa forma de adoración equivocada. Comienzas a practicar, a comer, a celebrar tal y como lo hace el mundo. No hay una diferencia entre lo verdadero y lo falso porque ha sido corrompido. Pero tú tienes que discernir dentro del pueblo de Dios cuándo es el momento. Por ejemplo, hoy en día yo he ido a muchas iglesias donde hay ciertos grupos de hermanos que son fieles y hay ciertos grupos de hermanos que son liberación, ¿me entiendes? Pero mientras todavía hay un grupo que tiene la bandera en alto y se está manteniendo fiel, sigue trabajando con ese grupo, tratando de dentro de tu misma iglesia, tratar de influenciar a aquellos que no están viendo lo que tú estás viendo. Y la única razón por la cual ellos se han perdido de vista la misión es porque han dejado de estudiar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Cuando nosotros comenzamos a insistir, a invitarlos a ellos a estudiar la palabra de Dios, ellos van a comenzar a ver lo que ya tú estás viendo. ¿Me va entendiendo? Pero porque han dejado de estudiar esto, porque han dejado de orar, porque han dejado de dejar que sea Dios el que tome control de sus vidas, por eso es que están tomando esas decisiones. Pero cuando el pueblo de Dios vuelve a la palabra de Dios, es imposible, mi querido hermano, que tú de todo corazón estés buscando a Dios y Dios te va a dejar en el error. ¿Me va entendiendo? Alguien que esté de todo corazón buscando a Dios, Dios jamás lo va a dejar en el error. En el estudio de la palabra de Dios, Dios te dice, wow, espérate, yo que estaba haciéndole a la gente ver que Daimí era la que estaba mala, pero mira, yo buscando de Dios me di cuenta que el que estaba malo era yo. Ella era la que estaba bien. Y vengo, ¿sabes qué, Daimí? Te pido disculpas porque yo estuve diciéndole a los hermanos que tú eras una fanática, que tú esto, y mira, el que estaba mal era ¿quién? Yo. Pero ahora quiero seguir, quiero estudiar como tú estás estudiando. El Señor me ha revelado que tú estás bien. Y dice Dios que en el tiempo final, Dios va a hacer que el redil, el remanente se va a unir. De alguna manera, donde nosotros cada uno estamos, el Señor va a permitir que el remanente se una. Para dar qué cosa, el último que es fuerte qué, el fuerte pregón, el último mensaje que se tiene que predicar antes de que Jesús venga. ¿Quién va a hacer ese fuerte pregón? El remanente. ¿Dónde se va a predicar ese último mensaje para despertar a la iglesia? A los nuestros.
So, en ese aspecto, ahora mismito, lo que yo quiero instalar a la iglesia es no abandones el barco. Mantente fiel, educa a tu familia, a tus hijos a mantenerse fiel. Pero si por alguna razón tu fidelidad corre peligro, muévete. ¿Me va entendiendo? Si en algún momento el que tú permanezcas en ese lugar te vas a perder, muchacho, muévase, hermano Luis. No, está bien, Edwin. Yo entiendo lo que tu punto de vista y me parece que está basado en la Biblia. Eso realmente yo lo entiendo y realmente lo importante es que cada uno de nosotros profundice en la Biblia, entienda cuál es el mensaje de Dios para nosotros y su fidelidad siempre sea a Dios, no a hombres. Eso yo lo entiendo, pero hay una situación que se presenta, por ejemplo, a mí me pasó una situación que se presentó la semana pasada y me imagino que lo mismo que se presentó a mí, se le ha presentado a varias personas. Y ahí yo quisiera que tú enfatices un poquito la idea y el mensaje para que nos mantengamos fieles y nos mantengamos fuertes. Te cuento la historia. El sábado pasado, hubo una actividad de los niños de la iglesia, una actividad exterior, una interior que empezó a las 5:30 de la tarde y otra exterior que empezó como a las 6:30. La situación es que citaron a las 4 de la tarde del viernes para empezar a hacer el arreglo exterior. Cuando yo llegué, le dije a todos los que estaban ahí, yo le dije, yo me voy a la puesta del sol. La puesta del sol era como 5:30. Entonces, todo me dijo, está bien, no hay problema. Entonces llegó la puesta del sol y efectivamente todos se quedaron y yo fui el único que me fui. Como a las 2 horas me llamaron por teléfono y dijeron, Luis, ¿tú dónde estás? Le dije, estoy en mi casa, le dije. ¿Y por qué estás en tu casa? Tú tienes que estar acá en la iglesia. Tú eres el director de mantenimiento y tienes que ver esta cosa, tienes que ver otro. ¿Tú qué haces allá? Yo le dije, es sábado, le dije, es la puesta del sol. Y me dijo una persona, porque me dieron al final 3 personas me llamaron, pero una de ellas me dijo algo que en cierta manera me hizo pensar, pero yo me mantuve firme. Me dijo, Luis, esta actividad es para los niños, es para que tu hija esté aquí. ¿Tú cómo le vas a hacer eso a los niños? Me dijo. Entonces yo le dije, hermana, discúlpeme, pero yo le tengo que ser fiel a Dios. Y cuando me dijo, tú no entiendes, Luis, tú no entiendes, esto, el sábado tú no lo estás guardando como Dios manda hacer el bien, y este es un bien para los niños. Me dijo, tú estás entendiendo mal el evangelio. Entonces le dije, mira, hermana, mejor es bueno que usted y yo nos juntamos para conversar un poquito de lo que es el sábado. Y bueno, colgamos, pero yo me puse a orar, pero realmente me lastimó, sentí dolor. Y por un momento pensé en reflexionar y decir, voy a rectificar lo que estoy haciendo, pero orando decidí quedarme en mi casa y no ir. Pero como te digo, fueron 3 personas al final. Entonces uno, ¿cómo hace para manejar esa situación? Por lo menos en mi caso lo puedo manejar de una manera correcta quizás y la más efectiva, pero ¿cuánta gente no lo puede hacer así? O sea, ¿qué mensaje le podemos dar a esas personas? Me gusta. Es un tema bastante sensitivo porque estamos viendo que el pueblo de Dios hemos llegado a un punto que queremos acomodar a Dios a nuestro horario, queremos acomodar a Dios a nuestro tiempo libre y no estamos dispuestos a hacer ciertos sacrificios por Dios. Voy a hacerle este ejemplo. Nosotros sabemos que Dios nos dio 7 días a la semana. De los 7 días te dijo, ¿cuántos tienes que trabajar? 6. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más en el día sábado será santo para tu Dios, ¿verdad? Y nosotros entendemos que muchos de los programas de la iglesia son sumamente importantes. Están siendo dirigidos para la edificación ¿de qué? De la iglesia. Pero nosotros tenemos que ser muy cautelosos, como está haciendo el hermano Luis, porque no le vamos a estar predicando a los hermanos del día sábado, de la importancia de guardar el sábado, y después los hermanos van a ver que nosotros el día que más estamos ocupados, ¿qué día es? El sábado. ¿Por qué? Porque no quisimos sacar de nuestro tiempo libre durante la semana para hacer los preparativos para que todo estuviera listo para el día del Señor.
¿Cuándo comienzan a hacerse los preparativos para el sábado? El día domingo. Ante la- Desde que cae el sábado, ya ese domingo tú comienzas a hacer preparativos para que el sábado esté todo listo, para que el culto de adoración para nuestro Dios pueda ser aceptado para Dios de forma correcta. De nada vale que yo le predique a los hermanos que el sábado es el día de reposo y yo estoy trabajando el sábado, aunque sea un trabajo regular. ¿Me va entendiendo? Nuestras acciones muchas veces reflejan en contra de lo que nosotros predicamos. Y el hermano Luis, tratando de, siendo su voz de conciencia, objetor de conciencia, queriéndose ser fiel, aquí es donde está un punto que es sumamente chocante, porque muchas veces nosotros queremos que los hermanos hagan las cosas a nuestra manera, que practiquen la religión a nuestra manera. Entonces lo hacen ver a Luis como que se sienta culpable de que ha hecho algo malo, cuando Luis en la palabra de Dios ha visto que Dios dijo, ¿trabajarás cuánto? 6 días. Y me imagino que durante los 6 días, si hubiesen invitado a Luis el lunes por la tarde, el martes, el miércoles, Luis no hubiese tenido ningún problema. Pero entonces el pueblo de Dios quiere decir, no, pero Señor, tú sabes que esta actividad es para ti. Y ponemos tantas excusas, Señor, pero esto es para ti, y Señor, pero no queremos hacer, como dice el hermano Luis, el preparativo de antemano para decirle a Dios, estamos listos en tu día sábado para regocijarnos en tu presencia, sin que yo pueda estar ocupado en la labor de estar desempeñando tantas cosas que a la larga me impiden a mí poder conectarme con quién, contigo. Y es sumamente, me alegro que Luis trayera este punto, porque queremos exhortar a la iglesia que necesitamos nosotros comenzar a entender que así como Dios quiere que nosotros nos preparemos para que estemos listos el sábado, para cualquier actividad que se va a hacer en la iglesia, también se tienen que hacer los preparativos desde antes, para que cuando lleguemos a la iglesia ya esté todo ¿qué? Listo para Dios. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de que se deja para último momento. Hay personas que están enfermos durante toda la semana y están porque no pueden faltar al trabajo. No. ¿Cómo yo voy a faltar al trabajo? Pero llega el sábado y no van a la iglesia porque ese día van a visitar a quién? Al médico. No, pero es que Dios no se va a enojar porque Dios sabe que yo estoy enfermo. Sí, pero Dios sabe que tú no te enfermaste el sábado. ¿Cuándo tú te enfermaste? El lunes. Y llevas toda la semana ahí batallando con esa enfermedad, ¿verdad? Viéndote la fea porque al trabajo no puedes faltar. Pero cuando llega el día del Señor, nuestras acciones representan en qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas. Y no estamos juzgando la espiritualidad de los hermanos, pero como tú actúas hacia Dios, representa en qué lugar Dios ocupa en tu vida. Y cuando yo veo que el hermano Luis dice, en la Biblia dice esto, y él está dispuesto a utilizar cualquier momento libre, excepto el día del Señor, yo alabo y glorifico porque es una persona que se quiere mantener íntegra en lo que ha conocido. Y nosotros como pueblo de Dios debiéramos coger eso de ejemplo para motivarnos a hacer lo mismo, hermana María. Y a veces, Luis, Edwin, porque trabajamos para Dios o para causa de Dios, creemos que podemos hacerlo en sábado, cuando es un trabajo que no se debe hacer en sábado. Exacto. Utilizamos de excusa, es para Dios, pero Dios no quiere que nosotros utilicemos su nombre como excusa para quebrantar el día que él ha llamado santo. Dios nos dio 6 días para que pudiéramos hacer esos preparativos, pero no queremos venir en nuestro día que podemos estar en nuestra casa calientito, como no. Queremos hacerlo todo ansioso el sábado, y le voy a decir más, estando ocupando, logrando hacer cada una de esas cosas para preparar la actividad, cada persona que estuvo envuelta para que la actividad se diera, esas personas no recibieron la bendición. Porque estuvieron ocupados, que si tengo que moverle esto aquí, que si la luz, que si el micrófono, y están y llamando de aquí para allá, y el sábado se convierte en un trabajo, en una carga, en vez de un lugar donde se pueden los hermanos solo sentarse, escuchar la palabra de Dios y recibir esa bendición. Una bendición que está siendo robada porque, Señor, tú sabes que esto es para ti. Si nosotros sabemos que es para Dios,
saquemos el tiempo apropiado para tener las cosas listas para nuestro Dios, para que podamos jalar a nuestro Dios. Esa es mi percepción. No sé si alguien pueda tener algún otro punto de vista diferente. Pero sí digo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque predicamos una cosa, pero nuestras acciones dicen otra. Y decimos que somos adventistas del séptimo día y proclamamos ese séptimo día. Vivamos todo lo que conlleva ese séptimo día. Tenemos que ser muy, muy cautelosos, mis queridos hermanos. Aprecio, Luis, que trajera ese comentario, porque para eso estamos en este programa, para que podamos mirar cómo vivimos hoy nuestro cristianismo, pero Dios sigue llamándonos a que regresemos a las sendas antiguas. Dios no nos ha pedido a nosotros desviarnos de esas sendas. Y es tiempo ya de que nosotros sigamos motivando y exhortando a otros hermanos a mantenerse por esa senda. ¿Habrá alguien que tenga alguna otra pregunta, algún comentario antes de que tengamos la oración final? ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermano Mateo? Vuelvo a la parte que la dije ya, pero voy a repetir. Cuando Jesús murió y las hermanas estaban, que era más, para ella era más importante guardar el sábado que ungir el mismo cuerpo de Jesús. Y esperaron hasta el domingo. Yeah. Más claro no está. Y has contestado con escrito está. Escrito está. So, más dudas no podemos tener. Esperamos que de alguna manera nuestro público que reciba este video pueda entender que el Señor quiere que nosotros le seamos fieles como escrito está en su palabra. Quiero dejarle saber que la semana que viene, dado al evento que es y las personas desean estar con sus familias congregados el próximo sábado, no vamos a tener el estudio el próximo sábado, pero entonces resumiremos el capítulo 46 el día 1 de enero y vamos a estar estudiando los primeros reformadores. Va a ser un tema bastante interesante donde vamos a ver cómo los primeros reformadores trayendo a la iglesia nuevamente a la verdad, a la luz de la palabra de Dios y el precio que tuvieron que pagar para poder traer ese mensaje verdadero a nuestras manos. Espero poderlos verlos a todos el próximo 1 de enero. Oremos. Querido Padre, agradecido estoy por este maravilloso estudio que nos permitiste dar. Hemos visto cómo durante la historia nuestra iglesia ha sufrido entradas de parte, ataques de parte del enemigo. Y el error mayor ha sido cuando hemos permitido que tu palabra no sea estudiada en tu iglesia. Eso da luz para que todos los errores que han habido en la historia hayan sucedido. Queremos hoy como pueblo tuyo aferrarnos y creer y comprometernos a estudiar más tu palabra, queriendo ser más edificados por ti. Ya este año está por culminarse, pero no es tarde para comenzar a aferrarnos a tu palabra. Si de alguna manera hemos descuidado el estudio de ella, ayúdanos a comenzar hoy a buscar de ti, a buscar dirección en tu palabra. Que no importa cuál sea el ataque que el enemigo tenga hacia nosotros, podamos decirle un escrito está. Dirígenos, bendícenos, fortalécenos y no permitas, Padre, que el enemigo sea el que infunda en nuestras decisiones, sino que lo que pueda influenciar en nuestras decisiones sea el poder del Espíritu Santo en nosotros. Gracias te damos por esta semana que ha culminado, pero pedimos que nos sigas bendiciendo y caminando con nosotros esta próxima semana. Que cualquiera sean los obstáculos, las pruebas que podamos tener, que podamos vencerlas contigo. Sé tú el que sigas obrando en medio nuestro. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Los espero ver. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos
de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom, para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante, donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.